Hola, ¿cómo estás? Ya llegamos a nuestro cuarto tema del webcast creativo Cómo preparar sermones. Si no pudiste ver lo que vinimos aprendiendo hasta ahora, te lo dejo por acá arriba. Ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a aprender a desarrollar el sermón. En el video pasado empezamos a ver la estructura visible del sermón y vimos que lo primero es la introducción, con sus 7 pasos. El último paso, la frase de transición, da lugar al desarrollo, que se compone de varias divisiones. Las divisiones son cada una de las partes que tiene el cuerpo del sermón, que a su vez también tienen subdivisiones, que son la lección, el texto prueba, la ilustración y la aplicación. A esto lo llamamos predicación segmentada. Así como en un barco hay diferentes compartimentos que son interdependientes y juntos conforman un todo, lo mismo pasa con las diferentes divisiones que tiene un sermón. La primera subdivisión es la lección, que es una verdad espiritual que nosotros queremos que quede grabada en la mente de los oyentes. Hay algunas características que tiene que tener la lección. En primer lugar, tiene que ser una verdad bíblica. Vamos a poner un ejemplo que es un poco ridículo, pero es para que lo entendamos bien. Si yo tomo la historia del hijo pródigo, la lección no puede ser la gente que cuida cerdos se vuelve religiosa. Pero sí, por ejemplo, podría ser Dios jamás rechaza a un hijo arrepentido que regresa al hogar. Por otro lado, la elección también tiene que ser importante. Por ejemplo, Pedro era casado. ¿Es una verdad bíblica? Sí, pero no es importante ni es relevante. Ahora, una lección, por ejemplo, que esté redactada de esta manera. Cristo nos libra del poder y del castigo del pecado. ¿Es entonces una lección importante, una verdad importante? Sí, lo es. Entonces está correcto. Por otro lado, también tiene que ser interesante. Por ejemplo, Dios es amor. ¿Es una verdad bíblica? Sí, es una verdad bíblica. ¿Es importante? Sí. ¿Es interesante? No. ¿Y cómo lo puedo redactar de otra manera? Y para que sea interesante, yo, por ejemplo, puedo decir, el amor de Dios no es pasivo, es activo. Y ahí ya cambió la cosa. Es más interesante para el oyente y lo predispone para oír lo que le voy a decir. La segunda subdivisión es el texto prueba, o el texto bíblico que justamente comprueba lo que nosotros queremos decir. Al igual que la lección, obviamente procede de la Biblia. Y tiene que probar la lección de forma directa. Y quiero ser claro con esto. No tenemos que hacer malabares, por eso les puse el dibujito ahí, no tenemos que hacer malabares para tratar de encajar el texto bíblico en la idea que nosotros queremos transmitir a las personas. Cuando nosotros estamos elaborando el sermón, el proceso es el siguiente. Primero vamos a la prueba, es decir, vamos al texto bíblico y de ahí nos movemos a la lección. Extraemos la lección espiritual del texto bíblico. Ahora, cuando lo presentamos, hacemos el recorrido a la inversa. Primero, cuando presentamos el sermón a la gente, le presentamos la lección y después presentamos la prueba para fundamentar lo que estamos diciendo. Un ejemplo de texto, prueba y lección puede ser este que tenemos ahí abajo. En 1 Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Una lección que puede extraerse de este texto es que el Nuevo Testamento nos muestra que aún después de la muerte de Jesús, la ley sigue vigente. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un texto prueba y una lección bien redactada. La tercera subdivisión es la ilustración. Jesús era un maestro de las ilustraciones, él contaba parábolas, utilizaba metáforas siempre para que la verdad quedara grabada en la mente de sus oyentes. Ustedes saben que de los 5 sentidos, de las cosas que nosotros percibimos, el 85% lo percibimos con la vista. Por eso es tan importante la ilustración, porque en la ilustración el predicador hace que el oyente de cierta forma vea el mensaje que le está tratando de transmitir al ejemplificárselo con algo que para la persona es conocida. Las ilustraciones se pueden comparar con las ventanas del edificio. Y así como en una casa, las ventanas están distribuidas de manera estratégica para que entre luz, para que entre aire, lo mismo pasa con el sermón. Tenemos que colocar las ilustraciones en lugares estratégicos. Obviamente no podemos hacer un sermón que sea puras ilustraciones porque si no sería como una casa vidriada, lo cual no es muy cómodo para la privacidad de la familia que vive adentro. Así que por eso es importante colocarlas estratégicamente. Las ilustraciones tienen que ser breves, tienen que ser apropiadas para la ocasión y como decíamos recién, presentadas una por vez.
También tienen que ser originales, amenas, variadas, impresionantes, sencillas y fáciles de entender, esto es importante, no hagamos ilustraciones demasiado rebuscadas, que no desvíen la atención del tema central, sino todo lo contrario, que concentren la atención del oyente sobre el tema central. Y también deberíamos evitar ilustraciones que sean irrespetuosas o jocosas, ¿verdad? Contar ilustraciones solamente por hacer reír a la audiencia no es cumplir con el objetivo. La ilustración tiene la finalidad de grabar la verdad en la mente del oyente. Puede ser que le cause simpatía a la gente que está escuchando y que se rían quizá al contar una anécdota, alguna historia, pero no es esa la finalidad principal, ¿se entiende? ¿Cuáles son las funciones de las ilustraciones? Bueno, como decíamos recién, que la verdad sea fácil de entender, que la gente pueda retener la verdad en la mente, y ahí vamos a utilizar una ilustración justamente, que es la del clavo y el martillo. El clavo vendría a representar la elección, la verdad espiritual que yo quiero que quede grabada en la mente del oyente. Y el martillo es la ilustración. Lo que hace la ilustración es fijar la verdad. En este caso, el clavo fija el martillo en la pared, la ilustración lo que hace es fijar la verdad en la mente del oyente. Las ilustraciones también despiertan el interés de la persona, le ayudan a mantener la atención. No sé si vieron que cuando un predicador empieza a contar una ilustración, la gente, los que estaban dormidos, se despiertan, todos empiezan a prestar más atención a lo que está diciendo. También motivan las ilustraciones porque agregan emociones a las ideas. Y las emociones no son malas, las emociones las creó Dios. Si las utilizamos correctamente para llegar al corazón y a la mente de las personas, entonces las ilustraciones cumplen con su verdadera finalidad. También las ilustraciones proveen descanso al oyente. Puede ser que estemos predicando un sermón que tenga un contenido que quizás sea muy denso, quizás es necesario, pero capaz que haya mucha información. Entonces la ilustración ahí en el medio lo que hace es darle un pequeño descanso mental, un poco de aire a la persona para que pueda seguir prestando atención. Las ilustraciones también nos ayudan a probar y fortalecer nuestros argumentos. Por ejemplo, en Romanos 11, el apóstol Pablo compara a Israel con un olivo y dice que los gentiles son como ramas silvestres que han sido injertadas en este olivo. Entonces les dice, si ustedes que fueron ramas silvestres fueron injertadas en el olivo, ¿cuánto más las ramas que ya fueron cortadas pueden volver a ser reinjertadas? Justamente hablando de que el Evangelio también alcanzaba a los judíos, además de los gentiles. Las ilustraciones nos ayudan a adornar el mensaje y que sea bello a la hora de presentarlo y también nos ayudan a poder convencer. ¿De dónde podemos sacar ilustraciones? Bueno, hay muchas fuentes, pero acá tenemos algunas de las más importantes. De la Biblia, por supuesto, podemos utilizar las parábolas, biografías de personajes bíblicos como ilustraciones. De libros de ilustraciones, libros en general, revistas, periódicos, alguna noticia. De la vida personal, en la observación, experiencias de la iglesia, viajes que hayamos hecho. Por ejemplo, en uno de mis sermones yo coloco una ilustración de una vez que hicimos una expedición con un grupo de amigos en las sierras de Córdoba y saco una lección espiritual de esta experiencia, justamente. También podemos utilizar biografías de personajes célebres, importantes, historias de misioneros, esas vienen muy bien como ilustraciones. Por supuesto, ejemplos de la naturaleza. Jesús recurría constantemente a la naturaleza para elaborar sus ilustraciones de la ciencia, de las artes, de los deportes. El apóstol Pablo compara justamente la vida del cristiano con una carrera, ¿verdad? Y dice que hay que esforzarse por llegar a alcanzar el premio. Y también podemos utilizar la imaginación. Y la cuarta subdivisión que vamos a encontrar es la aplicación. Ese es el momento en el que aplicamos la verdad de manera directa y personal a los individuos y les mostramos cuán relevante es la Biblia en su vida. Podemos apelar, por ejemplo, a un cambio de actitud, a tomar una decisión o a aceptar alguna verdad. Pero lo que vamos a ver ahora es muy importante. No deberíamos colocarnos en un pedestal. Porque a veces cuando el predicador habla parece que constantemente invita a la gente a tomar una decisión, pero siempre les habla en segunda persona, ¿no? Les habla siempre a ellos, pero él nunca se incluye. Bueno, puede ser que
la gente empieza a generar cierto prejuicio acerca del predicador y van a decir, no, que este se cree que es perfecto y que solo nosotros tenemos que cambiar. Entonces siempre lo más efectivo es que a la hora de hacer la aplicación nos incluyamos nosotros junto con el público y le hablemos en primera persona plural, de nosotros. A continuación vamos a analizar las características que deben tener las divisiones para funcionar correctamente. En primer lugar, deben tener unidad en sí mismas, es decir, cada división expresa una idea completa, no es que queda inconclusa, sino que tiene cabeza y tiene pies. En segundo lugar, las divisiones tienen que ser equilibradamente proporcionales. No puedo tener una división súper corta y otra división súper larga. Si bien no siempre van a ser exactamente de la misma longitud, tengo que tratar de que sean más o menos proporcionales justamente. También son progresivas. Las divisiones van contribuyendo al avance del sermón. Cada una va sumando a la otra y va completando la idea que nosotros queremos terminar desarrollando. Las divisiones también deben ser breves y evitar repeticiones innecesarias, por ejemplo, o exceso de ilustraciones, algo que ya habíamos mencionado antes. Las divisiones también son claras y utilizan un lenguaje sencillo. Puede ser que cuando estudiaste el texto para preparar el sermón, recurriste quizá a libros, enciclopedias o materiales que tenían un lenguaje más técnico. Pero cuando vayas a predicar es el momento de bajar el mensaje bíblico a Doña María. Con esto quiero decir que la gente más sencilla que te esté escuchando pueda entender el mensaje de Dios para ellos. También las divisiones contienen o insinúan, aunque no lo contengan, la pueden contener de manera implícita, la palabra reguladora, que ya la vimos en el video anterior, y las divisiones también se enumeran con números romanos. ¿Por qué con números romanos? Para que no se confundan con la numeración de la introducción ni con la numeración de las subdivisiones. Así que las vamos poniendo con números romanos. Por otro lado, las divisiones también pueden tener un efecto acumulativo. ¿Qué es eso? Acá les dejo un ejemplo. Tenemos tres divisiones. La primera dice, el creyente está moralmente obligado a trabajar. La segunda, el creyente está moralmente obligado a trabajar por Dios. Y la tercera, el creyente está moralmente obligado a trabajar por Dios ahora mismo. ¿Se entiende? Es como que cada una va sumando una idea más que va completando la idea principal. Por otro lado, el enunciado puede seguir tres caminos diferentes. Por ejemplo, a la hora de presentar el sermón yo puedo anunciar previamente las divisiones. Si la palabra reguladora es argumentos, por ejemplo, puedo decir, bueno, y a continuación veremos el primer argumento por el que tal cosa. ¿Bien? Por otro lado, otro camino que puedo seguir es evitar el anuncio previo, pero lo menciono al desarrollarlo. Por ejemplo, ya comienzo con la lección de esa división, paso al texto prueba y entonces mientras estoy hablando de la lección del texto prueba digo que este es el segundo argumento por el que tal cosa, tal cosa. ¿Bien? Y la tercera forma es directamente omitir la mención de no decir que voy a presentar el primer argumento o el segundo argumento, la palabra reguladora que haya utilizado, y dejar simplemente que los oyentes vayan siguiendo la ruta del pensamiento del predicador. Si yo hice bien la tarea y si las divisiones están bien planteadas, aunque yo no mencione que, bueno, ahora vamos a ver el primer argumento, ahora vamos a ver el segundo, la gente lo va a ir captando. Si está bien estructurado ya desde el arranque. Las divisiones siempre debieran surgir de la proposición. Recuerdan que en el video anterior dijimos que la proposición es el sermón comprimido en una cáscara de nuez. Es la frase que resume la idea central de lo que queremos transmitir. Por eso cada división debe contribuir al desarrollo o la elaboración de esta proposición. Las divisiones también deben ser totalmente distintas entre sí. No puede haber dos divisiones que traten exactamente de lo mismo. Las divisiones tienen que poder agotar o defender de manera adecuada la posición que tomamos al comienzo, cuando presentamos la proposición. O sea, todas las divisiones que nosotros vayamos a poner en nuestro sermón tienen que abarcar de manera completa el tema que estamos presentando. Si yo presento mi postura, pero después la defensa la dejo inconclusa, entonces a la gente no le va a quedar claro
los motivos por los cuales nosotros presentamos esa posición. Cada división principal debe contener solamente una idea básica. Justamente para eso tenemos divisiones, para poder presentar las ideas de una manera ordenada. Debemos procurar que las divisiones sean tan pocas como sea posible. Lo recomendable siempre es entre 2 y 5 divisiones, no menos de 2 y no más de 5. Y lo ideal generalmente suelen ser 3. Siempre el número 3 es más fácil que a la gente le quede grabado en la cabeza. 3 argumentos, 3 razones, 3 motivos, 3 estrategias. Entonces siempre entre 2 y 5 es lo ideal. Y esto es importante, esta es la última característica que vamos a mencionar de las divisiones. Deben tener una estructura paralela. ¿Y esto qué quiere decir? Si por ejemplo yo estoy redactando el título de las divisiones en forma de pregunta, en la primera división, la segunda división y la tercera y la cuarta o cuantas haya, también tienen que estar redactadas en forma de pregunta. Si es una afirmación, todas tienen que ser afirmaciones. Les voy a dejar un ejemplo. Es de un sermón que preparé acerca de el día sábado y su validez como día de reposo incluso en el Nuevo Testamento. El título del sermón es El mandamiento que no debía ser olvidado. Entonces ahí tenemos los títulos de las 3 divisiones. La primera división es primer argumento, el día olvidado. La segunda división, segundo argumento, el ejemplo olvidado. Y la tercera división, tercer argumento, la ley olvidada. Fíjense que en este ejemplo tenemos la palabra reguladora en las 3 divisiones, que sería la palabra argumento, y después tenemos también una estructura paralela entre cada una de las divisiones, que en este caso está representada por la palabra olvidada. Son 3 afirmaciones cortas y las 3 tienen la palabra olvidar. Cuando hablamos de estructura paralela, tenemos que recordar que quizás las divisiones no van a ser todas exactamente iguales, como esos conitos que tenemos ahí en la imagen. Tienen diferentes colores, pero todos tienen la misma forma y la misma función. No son exactamente iguales, pero tienen que tener cierta similitud. Y así llegamos al final de la cuarta parte de nuestro webcast creativo, cómo preparar sermones. Recordá que si tenés alguna duda, alguna pregunta, la puedes dejar acá abajo en los comentarios. Y en la descripción de este video te voy a dejar el link de una autoevaluación para que puedas comprobar cuánto vas aprendiendo hasta ahora. Nos falta un solo tema, que es aprender a elaborar la conclusión del sermón. Gracias por haberme acompañado hasta ahora y nos vemos en el próximo y último video.